La paz de Dios, queridos hermanos, Dios les bendiga. Pues un día más estamos aquí, este día domingo, para poder tener participación de este estudio bíblico. Este estudio bíblico que toma principios de la Biblia del pescador, donde hoy, junto con mi hermano David y mi hermano Antonio, vamos a tratar un tema interesante, el tema del temor, el tema que está muy vinculado también al miedo. Entonces, antes de cualquier otra situación, pues ya mencioné sus nombres, pero quiero que se presenten. Apoyos en esta iglesia también, tanto en el grupo de matrimonios como en el grupo de intermedios. Hermano David. Un gusto, hermanos, que Dios les bendiga. Soy David Vázquez. Pues aquí estamos con mucho gusto, con mucho gozo para platicar con ustedes de este tema titulado El temor. Toño. Gracias, Wilmer, hermanos. Dios los bendiga. Yo soy Antonio Urrutia y estoy muy agradecido de que este día podemos compartirles acerca de este tema tan importante en nuestras vidas y qué dice la Biblia al respecto. Muy bien. Pues antes de iniciar, voy a pedirle a mi hermano David si nos apoya con esta oración, que sea de bendición este estudio y que con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de la palabra de Dios, nosotros podamos dar un poquito más de profundidad y, ¿por qué no?, en esta oración que a lo mejor hagamos al final, sea también el Espíritu Santo que ahí en sus hogares se mueva para cambiar alguna situación que no es benéfica y esté viviendo en nuestros corazones actualmente. David. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos, Señor, que en este día estés con nosotros. Hemos dedicado esta tarde, Padre, a estudiar el temor desde la perspectiva bíblica, Señor. Te pedimos que tú uses la vida de cada uno de mis hermanos que participa en este estudio bíblico y que las palabras que salgan de tu boca, Señor, sean guiadas por tu Espíritu Santo, para que hagan en el corazón ese cambio que necesitan nuestras vidas. Quizás nosotros tenemos una concepción acerca del temor, pero hoy que a través de tu divino espíritu eso quede, sea quitada toda la duda y que en nuestros corazones pues haya ese temor reverente hacia tu santísimo nombre. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que toda la guianza, que toda la luz, Señor, viene de ti. Por favor, ayúdanos y que esta palabra sea de bendición a todo aquel que la oyere. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Y pues bueno, para iniciar, creo que es un poquito importante sentar algunas bases de cómo lo vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que estemos con ustedes, hermanos. Mi hermano David va a hablar de un contexto biológico en cuanto al miedo, en cuanto al temor, ¿verdad? Cómo se origina. Entonces, adelante, David. Sí. Hermanos, lo primero que tengo que preguntarles a cada uno de ustedes es, ¿quién no ha sentido temor? Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor. Y a veces el temor también, pues tiene diferentes sinónimos en nuestro lenguaje español. Algunos de esos sinónimos son el miedo o sentirnos amedrentados. Entonces, pero vamos a verlo en este momento, primero desde una perspectiva biológica. Si lo vemos desde la biología, el temor debe ser visto como un instinto de sobrevivencia ante situaciones de peligro. Fíjense que hay muchos estudios científicos que se publican en revistas de alto impacto en la ciencia, en las cuales señalan que el temor es una emoción de anticipación que es desencadenada cuando en una situación está en riesgo nuestra seguridad o la seguridad de otros, a través de las sensaciones y los sentidos y del sistema nervioso autónomo. Fíjense que en este sentido, como es un instinto de sobrevivencia, según la biología, nuestro cuerpo recibe estímulos para evocar reacciones como la parálisis, la huida, la lucha, el miedo o respuestas de cuidado y amistad, ayuda o apoyo social a que la situación se vea menos tensa. Bueno, hemos dicho que tiene un origen biológico. Ese origen biológico pues se da en el sistema nervioso central, principalmente en dos tejidos.
en el hipotálamo y en la amígdala, pero no la amígdala de aquí. Hay una amígdala, hay un tejido que se llama amígdala en el cerebro. Y usted podrá preguntarse, ¿y cómo pueden estudiar eso? Bueno, como todas las enfermedades que tienen que ver con el cerebro, enfermedades neurodegenerativas, su estudio pues requiere de personas que ya han fallecido y que donan órganos como el cerebro o en animales para hacer ese tipo de estudios. No se puede hacer pues en vivo. Ahora bien, ¿qué otra cosa biológica podemos ver? Bueno, ya dijimos que el sistema nervioso autónomo está vinculado en eso. Y en ello están unas moléculas que se llaman neurotransmisores, que son los que envían las señales tanto de parálisis o de huida o de echarnos a correr o de luchar ante una situación de temor. Entonces, ahora bien, cuando estos sistemas biológicos fallan, se pueden desencadenar eventos de temor pues bastante prolongados que puedan producirnos alguna enfermedad. ¿Cómo cuáles? Bueno, estrés postraumático y ansiedad. Ahora bien, hemos dicho que estas alteraciones también en nuestro cuerpo nosotros las vemos reflejadas con aceleración de nuestra respiración, dilatación de nuestras pupilas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, hiperactivación del cerebro y se ralentizan nuestros órganos, los cuales órganos que no son esenciales para una huida, por ejemplo. Entonces, con este contexto, pues al menos desde un punto de vista biológico y quizás secular, podemos nuevamente reafirmar que el temor es similar o es un sinónimo del miedo y que es un instinto de sobrevivencia. Pero ahora bien, ya hablamos del tema biológico. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temor? David empezaba con una pregunta un tanto simple, pero mientras te iba escuchando, mientras iba poniendo atención a lo que nos dabas en cuanto al contexto biológico, me identificaba con muchas situaciones, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo reacciona a estas circunstancias? Te alerta, inclusive hay estos impulsos de adrenalina que, pues, yo no me considero alguien rápido, pero en algún momento de que estuve en peligro, pues, creo que fui un poco más rápido de lo normal, precisamente porque en el diseño que Dios nos ha dado, pues también puso esas situaciones, pues, químicas, biológicas en nuestro cuerpo. Toño, ¿en algún momento de tu vida has tenido miedo? Sí, creo que es muy difícil decir que nadie ha tenido miedo. A veces es más bien complicado aceptarlo, ¿no? O aceptar las situaciones que nos hacen sentir temor o sentir miedo. Creo que eso también es algo importante porque incluso poderlo reconocer no debe de ser pues un signo de debilidad o debe ser un signo de algo como negativo, ¿no? Si bien es algo que puede provocar en nosotros en exceso o en una desmedida, pues algo que realmente nos va a afectar, ¿no? Pero sí, realmente sí sé que pues ahora el hecho de poder conocer lo que la Biblia dice, pues vas entendiendo poco a poco, incluso hasta por qué en situaciones de riesgo, porque a lo mejor yo tengo miedo de algo que tú no tienes, ¿no? Que a ti no te atemoriza o que a David no le atemoriza, ¿no? Entonces sí, realmente es algo interesante, ¿no? En el aspecto de poder conocer las razones o la fuente de todo. Y ¿sabes qué? También podemos escalarlos, ¿no? Diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, algunas personas, generalmente las mujeres, las chicas, pues le tienen un temor a los arácnidos, a los ratones, a esa fauna nociva y que pegan un grito desesperado de temor. Y a veces, en una escala mayor, pues cuando está nuestra vida en peligro, ¿no? Que estamos siendo asaltados, que estamos siendo perseguidos, o también son ejemplos que quizás vivimos de manera cotidiana. Sí, como se comentaba, ¿no? Ya para entrar a este punto bíblico, ¿qué nos dice la Biblia acerca del miedo? ¿Qué nos dice acerca la Biblia del temor? Las consecuencias de vivir así, pues
hoy en día creo yo que esta generación, los adolescentes, los jóvenes, digamos, iniciales, ¿no? Viven en una situación de estrés más elevada que lo que vivían nuestros abuelos, ¿no? El ritmo de vida, los peligros del mundo. Vivimos ya en un mundo que nos exige estar más alerta de todas las situaciones, ¿no? Porque tanto las situaciones y las circunstancias se viven más rápido, pero en ese sentido bíblico también hay más maldad. Entonces, bíblicamente, yo quiero que pensemos esto. Nosotros sabemos que somos a imagen y semejanza de Dios. Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas, limitó al hombre a un estado corporal. Y en ese estado corporal, nosotros necesitamos, como lo dije hace un momento, ciertos impulsos químico-biológicos para reaccionar ante ciertas circunstancias. Esto es un diseño perfecto. Esto el Señor así lo permitió y así lo diseñó. Pero si somos a su semejanza, ¿acaso Dios tiene miedo? No sé si usted se ha preguntado esto. Definitivamente no. Dios no tiene miedo. Esto, como lo decíamos, como lo hemos platicado, es un sistema de protección. Esto viene también, pues, desde la caída del hombre, ¿no? En ese huerto del Edén, sabíamos o sabemos por la Escritura que Adán y Eva estaban con Dios y el Espíritu de Dios estaba con ellos y ellos tenían una comunión directa con Dios, pero en el momento en el que pecaron, en el momento en el que desobedecieron, cuando Dios sale a su encuentro, ellos se esconden y argumentan, ¿verdad? Es que tuvimos miedo. Este primer punto, o una de las tantas consecuencias del pecado, es el miedo. Entonces, en ese miedo, nosotros podemos decir que el miedo es una facultad experimental que solo el hombre puede tener. Dice, la primera consecuencia del pecado de Adán fue que tuvo miedo, como lo habíamos dicho en Génesis 3:10. El pecado destruye el sentimiento de confianza que un hijo de Dios debe sentir a su amoroso Padre. Por el contrario, produce un sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Desde la caída, Dios ha enseñado a los hombres a no temer. Y esta es una palabra, es una frase que más de 400 veces viene en la Biblia. No temas. Cuando los ángeles se le aparecían a los hombres, no temas. Cuando ellos veían las maravillas de Dios, no temas. Entonces, es una constante donde Dios, desde precisamente el inicio de la humanidad, en esta caída que tuvo, y en tratar y conseguir enmendar a la humanidad, que vamos a ver un poquito más adelante esto, Dios siempre nos ha venido enseñando que no debemos de temer. Él no nos va a quitar, como por arte de magia, este sentimiento, esta emoción, pero precisamente el confiar en Dios teológicamente, nosotros vamos a encontrar el miedo que experimentamos como hombre y el temor a Dios, que son dos situaciones distintas. El temor a Dios solamente es fehaciente en el que cree en Dios. Y yendo a este punto, Proverbios 1:7, un texto muy conocido por todos nosotros, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo podemos temer a alguien? El principio es conocerle. En el conocimiento de Dios, nosotros vamos a entender que Dios es digno de toda reverencia. Dios es santo. Ustedes y nosotros somos pecadores, somos inmundos. Pero Dios, en esa santidad, como humanos, nosotros debemos de darle toda nuestra reverencia. Dice Hebreos 12, 28, 29.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor a Dios no es un miedo de lo que Dios me pueda hacer. El temor a Dios es vinculativo a su amor que Él tiene para conmigo, a la gratitud que hay en mi corazón por saber lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en salvación para cada uno de nosotros. Deuteronomio 10:12 nos enseña: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios pide de nosotros ese temor de saber a través de las Sagradas Escrituras y vivir en los caminos que Él nos ha marcado, de servirle con nuestro corazón. Ese primer mandamiento, ¿verdad? De amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y más adelante de este texto, en el versículo 20-21, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Una vez más, la Biblia nos remarca de este temor. Aunque el Señor muestra su gloria, sus maravillas, el temor, el hecho de que Él muestre estas cosas no es para infundir un miedo en nosotros, sino es para infundir una confianza. ¿Qué se perdió en ese huerto a través de ese pecado inicial? Pues ese vínculo con Dios y tuvimos ese miedo. El mundo hoy dice, muchos de los psicólogos dicen que la existencia del miedo es falta de confianza. Es uno de los patrones. Entonces, Dios nos enseña que en ese temor a Él, nosotros debemos de aumentar nuestra confianza. Dice, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero debemos de tener en cuenta que el temor es vinculativo al pecado. Vamos a ver unas situaciones también. Pero cuando usted y yo entendemos que la paz de Jesucristo está en nuestros corazones, todo miedo es hecho a un lado, todo miedo puede ser vencido y todo miedo no va a hacer que en nosotros haya una situación de enfermedad. Ojo, el miedo no va a desaparecer. Lo platicábamos y se decía, hay distintos miedos. Dios ha permitido que el hombre experimente esa emoción. Dios así lo ha hecho, porque esto nos liga a una confianza aún mayor y dependencia a Dios. Y para que tengamos un poquito más de profundidad en esto del temor a Dios, voy a pedirle a mi hermano Toño que nos platique. Gracias, Wilmer. Sí, pareciera contrario o que se opone lo que estamos viendo con David y con Wilmer, ¿no? Porque pues estamos viendo que naturalmente tenemos un sentimiento o una reacción ante una amenaza. Y por otro lado, pareciera que Dios nos está invitando a que tengamos temor de Él. Pero para eso es necesario que vayamos a la raíz del texto, la raíz de las palabras que encontramos en la Biblia, porque si lo dejamos nada más así, actualmente en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, pues veríamos de qué está pasando, ¿no? Porque entonces es bueno, entonces es malo, ¿por qué sí debo tener un tipo de temor? ¿No? Si aparentemente hay algo que paraliza, que detiene, que incluso puede llegar a incapacitarnos para hacer algo que tenemos que hacer. Quiero leer esto. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio.
La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Aquí, como está establecida la palabra temor, es para temor de Dios, en hebreo es yirá, ¿no? La palabra es yirá. No está hablando relativamente, o no está hablando directamente acerca del terror, ¿no? De tener terror hacia algo, ¿no? Porque la palabra terror ya es algo alusivo a otra palabra, ¿no? O sea, viene de otra palabra que es mora. Entonces podemos encontrar, al menos en nuestro propio idioma, en la palabra de Dios, que es temor, no tengas temor, no temas, pero teme al Señor, ¿no? Pero se estaba usando de manera distinta, ¿no? Para eso debemos entender el lenguaje y el contexto en el cual se está utilizando la palabra, ¿no? Porque es muy importante saber que no se está utilizando para describir ni terror ni pavor, en las que para cada uno la palabra es morá y jab, ¿no? La palabra en hebreo, las raíces de estas palabras que encontramos en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, más de manera específica. Y entonces no trata tampoco de que tengamos preocupación o que estemos en un sentir constante de preocupación, de ansiedad, ¿no? Porque Dios no nos está llamando a tener ansiedad. ¿Cuántos de nosotros? Y antes de continuar con esto, quisiera preguntarles a ambos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido como cristianos esa preocupación de, ¿le estaré fallando a Dios? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Cómo puedo ver que realmente lo estoy cumpliendo? Y quisiera, si ustedes me pueden compartir lo que ustedes deseen, si quieren algo personal o algo que han experimentado, antes de que pueda continuar con este concepto, o sigamos hablando del temor de Dios, pero ¿cómo lo podemos diferenciar con la preocupación que puede generar en nosotros, o la ansiedad, o incluso llegamos hasta lastimar personas, ¿no? Porque vemos que alguien está haciendo algo que no es correcto y hasta le decimos, no, es que no tienes temor de Dios y tienes que tener cuidado con lo que haces. Entonces, adelante, los quisiera escuchar con esto. Bueno, primero yo podría diferenciar un poco el término temor, a que el temor que nosotros tenemos a Dios, nuevamente, no se infunda en el miedo, sino más bien en una de las connotaciones que lleva esta palabra que has mencionado, yaré, que puede ser, es como un acto de reverencia hacia alguien supremo, hacia alguien que merece respeto. Por eso nosotros leemos constantemente en los salmos o en los proverbios que las personas, que los que aman a Dios deben de tener temor, sobre todo para darle ese honor, ese lugar de honor. Entonces, y eso dista mucho de un terror porque hice lo malo, de un temor porque condené a alguien y entonces voy a pagar alguna de las consecuencias pues de mi acto. Entonces, en ese sentido, también yo considero que el temor de Dios lo pone en nosotros. Dios lo pone en nosotros también para que, una, lo reverenciemos, y otra, para que siempre en nuestro pensamiento venga a nosotros, antes de cometer de tener un pensamiento que tienda al mal o una acción que tienda al mal, nosotros recordar que en la obediencia del Señor hay bendición, y que también ese acto que yo pudiera hacer que ofenda a los demás lo va a lastimar, y Dios no quiere que nosotros lastimemos a alguien más. Entonces, por eso el temor siempre debe estar como innato en la vida del creyente para evitar caer en circunstancias que no sean correctas. Pues preguntabas, ¿no? ¿Alguno de ustedes se ha presionado por agradar a Dios? Yo en mis principios como creyente, pues sí había una presión, ¿no? Yo decía, este día no voy a pecar, y me esforzaba, y pasaba un día y dije, hoy no pequé, ¿no? Según yo, porque al final siempre este cuerpo te va a llevar al pecado. El mismo rey David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no? Y yo decía, ya, este día no pequé. Y al siguiente día, este día no pequé tampoco. Pero el tercer día, pecaba, ¿no? Y ahí venía como una situación ahí
híjole, le fallé a Dios. Lo que he entendido ya a lo largo de este crecimiento como cristiano, de esta madurez, como lo llamamos dentro de la iglesia, es el hecho de disfrutar mi relación con Dios. Tú como amigo, no te estás preocupando si le vas a fallar a tu amigo. Tú te preocupas por el hecho de saber si tu amigo está bien y de alimentar la relación. Entonces, en ese amigo personal que es el Señor Jesucristo para mí, aprendí a disfrutar mi relación con Él e implícitamente el temor viene. ¿Por qué? Porque como lo decía David, Dios pone el temor en nuestro corazón. ¿Cómo lo pone? A través de su palabra. Conociendo a Dios, nosotros vamos entendiendo la inmensidad, la eternidad, el poderío de Dios, pero también en la amistad con Cristo Jesús, lo cercano que puede estar a nuestros corazones. Entonces, no voy a decir, ya no le fallo a Dios, sí le fallo a Dios, pero creo que ya ahorita en estas alturas ministeriales, pues yo me presiono un poquito más porque si hay alguna actividad, dependo de Dios, eso siempre será, pero a lo mejor en las actividades pues sí digo, híjole, pues tengo miedo a que algo salga mal, ¿no? Un ligero miedo, pero se vence el miedo, se trabaja y se trata de apuntalar ciertos errores, porque somos humanos, porque vamos a seguir fallando, pero creo que esa es mi postura ante esta pregunta que nos hacías. Sí, gracias a ambos, porque se me hace muy importante preguntárselas, porque es una realidad. A veces pensamos que tener temor de Dios es vivir preocupados o vivir con ansiedad de que realmente tenemos un gran impedimento para agradarle a Dios. Eso es una realidad y es el pecado que habita en nosotros, pero Dios no nos está llamando a vivir preocupados y por eso quería preguntárselos, porque estamos viendo personas que están en el ministerio, ¿no? Siendo ejemplo ustedes, que realmente siguen viviendo cualquier tipo de debilidad y siguen viviendo cualquier tipo de tropiezo. Pero eso no significa que están teniendo un rechazo hacia Dios, el decir, Señor, no puedo, ¿no? O ya me preocupé porque de verdad lo hago y me equivoco. Es todo lo contrario, el temor de Dios no debe causar rechazo hacia Él. El temor de Dios no debe causar que nuestra cabeza dé vueltas y digamos, no puedo y ya nunca voy a poder. Y empezamos a confiar en nosotros, ¿no? Eso no es el temor de Dios. Y entonces, ¿cuál es la importancia de conocer realmente la palabra? Porque hay otros versículos en los que vemos cómo el Señor nos llama, ¿no? Y nosotros mismos debemos decir, no temeré, como nuestro Salmo 23 en el versículo 4. Dice, aunque yo vaya por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Y aquí otra vez está relacionándolo con el sentimiento, ¿no? O con esa alerta que hay en nosotros, ya haré. Pero ahora aquí viene lo interesante. Cuando estamos hablando del temor de Dios, el principio de sabiduría, aunque nos trae como consecuencia el tener sabiduría divina, es porque esta palabra, yirá, temor de Dios, que es la que se está utilizando, es paralela al conocimiento. No está hablando de un sentimiento. No tiene que ser con un sentimiento de miedo, ¿no? O es más, esta palabra se acerca más con la palabra de conciencia y realización. O sea, a veces lo relacionamos mucho con sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hacia Dios? ¿Cómo debe ser ese miedo? Pero es que eso provoca entonces que haya una respuesta de respeto, reverencia y receptividad, ¿no? O sea, estamos receptivos a lo que Dios nos va a decir. Ya ese temor es lo que nos está acercando, no por cómo nos sentamos, no por cómo nosotros vemos cómo se está dando la situación, sino está provocando en nosotros respeto y reverencia. Y por eso en varios otros textos, como el que nos leyó mi hermano Wilmer en Proverbios 1:7, otra vez lo repite, ¿no? El temor del Señor es la base, ¿no?, de toda sabiduría, es la base del verdadero conocimiento. Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, ¿no? O sea, es una reacción ya de alabanza. Y por último, para que podamos dar paso a otro punto importante acerca del temor, quiero compartirles este versículo, ¿no? En Génesis 15:1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande.
Y aquí vemos otra vez cómo cambia esa palabra, ¿no? Para nuestro idioma pues parece ser la misma, ¿no? Pero realmente en la raíz del texto la palabra es ira. Entonces otra vez regresamos a estar hablando de no aterrorizarte, no te aterrorices, no te atemorices, porque yo estoy contigo, Abraham. Las circunstancias tal vez van a provocar que tú tengas temor. Es algo natural. Entonces estamos hablando de lo que es natural en nosotros y de lo que la Biblia nos está llamando a realmente tener, no solo en lo natural, sino en lo que Dios nos está dando para que eso nos lleve a estar más cerca de Él. Muy bien, gracias. Conforme a estos 6 apartados que nos muestra la Biblia del pescador, David nos va a platicar un poco ese temor a las consecuencias. Sí, de acuerdo, pero quisiera también hacer un comentario con toda la información que hemos recabado y con las notas que ustedes, hermanos, deben de llevar en sus casas, ahí en sus libretas. Vemos cómo hay una relación entre la psique, entre la conciencia y nuestras sensaciones, nuestros sentimientos para poder llevar o para que se desarrolle este temor, que puede ser tanto para los impulsos de miedo o como una relación consciente de amistad, de respeto, de reverencia hacia Dios. Pero hablando específicamente del temor a las consecuencias, yo podría decir quizás tajantemente que este temor se alberga principalmente en el corazón de las personas que no disfrutan de una comunión con Dios y que por causa de sus malas acciones, la conciencia no los deja tranquilos y siempre están en ese estado de alerta, como lo habíamos mencionado, que es un proceso biológico, un proceso fisiológico. Por ejemplo, Proverbios 28:1, ¿qué nos dice? Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, aquí podemos ver que las personas que están en ese alejamiento, hay una conciencia o más bien hay un remordimiento por esas acciones que están cometiendo. Quizás el ejemplo más fuerte pudiera ser el de un ladrón cuando está siempre en estado de alerta, cuando está robando autopartes de un carro, de que no suene la alarma, de que no venga alguien y lo denuncie o cosas así, ¿no? Por eso este texto se asocia muy bien. También este tipo de temor a las consecuencias genera ansiedad y paranoia. Algunos de los efectos cuando es exacerbada esta situación del temor. Y por ejemplo dice Levítico 26:36, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los perciba. También otro ejemplo que pudiera poner de este temor a las consecuencias es el que ya citaba Wilmer acerca de Adán. Adán inútilmente intentó esconderse de la presencia de Dios para cubrir su falla, para cubrir su pecado, porque ya lo hemos dicho, lo que dice Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sin embargo, en este ejemplo, nosotros vemos que hay una relación con Dios. El hombre tenía una relación con Dios. Adán tenía una relación con Dios. Y la relación con Dios se basaba en esa charla en la cual, quizás de una manera como amigos, Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no podrás comer, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y esto biológicamente tuvo unas consecuencias también. No sabemos, pero probablemente en el material genético está esas consecuencias. Y por ejemplo, tiempo más adelante lo podemos ver en el pueblo de Israel,
Cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés, por favor, habla tú con Dios, porque ciertamente si nosotros escuchamos su voz, moriremos. Por favor, ve tú en representación nuestras y lo que Dios diga, eso haremos. Entonces, ese es el temor a las consecuencias. Sin embargo, los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, sabemos que el Señor es el que cubre nuestras multitud de faltas, la que quita todos nuestros temores. Pues no dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, respecto a este punto de las consecuencias, ¿hay algo que quieran aportar, hermanos? Adelante, Bruno. ¿Yo? Sí, lo primero. Pues pensaba mucho esta situación. A veces decimos o hemos escuchado un amigo, ¿no?, que vimos en el templo, que convivimos con él un tiempo, o alguien de afuera, ¿no?, que dice, es que yo no me acerco a Dios por temor, por reverencia. Pero el pueblo de Israel hizo lo mismo con Moisés, le dijo, nosotros no nos queremos acercar, porque ellos conocían la condición de su corazón. Ahí no era un temor, ahí era un miedo. Precisamente, ¿cómo va a convivir lo santo, lo digno, con lo impuro? Tenían, en ese conocimiento, ellos preservaron su alma, porque sabían que presentarse así ante Dios era una situación de muerte. Hoy en día muchos decimos, no, es que yo no me acerco a Dios, yo no me acerco a orar porque pues tengo temor y estoy mal. Que eso no sea un pretexto. Recordemos, el pecado siempre tendrá consecuencias, siempre. Entonces, el miedo tiene su principio en un pecado o en el pecado. Entonces, esta situación, no es malo tener miedo, pero como lo decía, en cuanto a las consecuencias, si estás delinquiendo, si estás mintiendo, si estás defraudando, tu paz es quitada y va a haber consecuencias. Y con Dios, absolutamente todo, tarde o temprano, saldrá a la luz. Entonces, respecto a las consecuencias, lo que a mí me quedaría decir para irnos un poquito más rápido es, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y Dios es justo. Y llegará un momento en que habrá justicia. A nosotros no nos corresponde impartirla. Confiemos en Dios. Para no desviarme del tema. Sí, igual brevemente, yo quisiera darlo desde este punto de vista de, pues, el temor en lo natural, porque para nosotros se nos hace natural, pero no lo es. Pues cuando Dios llama a Moisés, y él, lo que le daba miedo era cómo iba a hablar, ¿no? Porque no sabía hablar bien. Y se quedó ahí, ¿no? Se aferró a eso. Y la verdad, la respuesta de Dios es algo que a mí me sigue impresionando, ¿no? Él se molestó, él se enojó con Moisés, porque él no confió en él, ¿no? Entonces, yo recalcaría esa consecuencia, ¿no? De que la consecuencia más grave es que no estamos confiando en Dios, ¿no? La consecuencia de las más graves del temor es no confiar en Él, no confiar y no alcanzar esas promesas que Él nos da, ¿no? Entonces, yo solo quisiera mencionar eso, que una de las consecuencias pues, es esa, y creo que a veces no le damos el peso o la importancia de lo que es realmente tener miedo a tal grado de que no estamos confiando en lo que Dios mismo nos está diciendo. Bien, ahora, también existe otra clasificación del temor, que es el temor a las personas. Y este se fundamenta pues, en el miedo a que las personas puedan causarnos algún tipo de daño. Por tal motivo, la persona que sufre este tipo de temor se siente amedrentada, se siente afligida. Un ejemplo bíblico de esto lo podemos encontrar en Génesis 32, en su versículo 11, que dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces, en este caso, la historia bíblica es que, pues, Jacob defraudó a Esaú y salió corriendo por la primogenitura. Pero venía de regreso
Y también venía de regreso a su encuentro, venía Esaú con 400 hombres, dice la Biblia. Entonces, en ese momento, Jacob tuvo miedo, le tuvo miedo a su hermano porque pensó que después de tantos años todavía había una sed de venganza de su hermano. Entonces, la Biblia, como está escrita por hombres y hay situaciones de hombres, pues también no somos ajenos a este tipo de sensaciones. Pero dice la palabra de Dios que más el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, los siguientes puntos. Bueno, como lo decía, Jacob tuvo una acción de acercarse a Dios. ¿Cómo vencemos el miedo? Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dependencia a Dios, dependencia a su Espíritu Santo, es lo que nos va a ayudar a vencer los miedos que tengamos. Habló de las consecuencias del miedo, habló del miedo a la gente, hablamos del miedo que nos rodea, lo que puede causarnos miedo por las circunstancias que nos rodean. Hermanos, hay cosas que aunque físicamente las palpamos, que aunque físicamente las vivimos, se vencen en el terreno de lo espiritual. El ángel de Jehová estará alrededor de nosotros, nos protegerá y nos defenderá. Y precisamente Él nos enseña a través de este juez, este hombre de Dios, Josué, que dice: esfuérzate y sé valiente. Qué importante es tener esas fuerzas y esa dependencia de donde no hay. Porque muchas veces no vamos a poder vencer de esos miedos. Muchas veces no vamos a controlar las circunstancias. La mayoría de las veces no vamos a poder controlarlas. Pero la dependencia a Dios nos ayudará a vencer los miedos que podamos tener. Los miedos que estén generando. Los miedos que se nos presentan en la vida. A lo mejor usted tiene mucho miedo de perder a un familiar querido. Es un miedo muy natural, es un miedo que mucha gente vive. Acérquese al Espíritu Santo. A lo mejor usted tiene miedo de presentar un examen, ¿no? Los chicos tienen miedo de presentar un examen. Estudia, encomiéndate a Dios que te ayude a recordar lo estudiado, pero no nada más hagas el B, porque si no haces el A, que es tu parte, tu compromiso, tu responsabilidad, difícilmente Dios va a respaldar a los flojos. Esa es una realidad que a muchos chicos en su etapa estudiantil no les gusta escuchar. Toño. Sí, pues mencionándolo como una respuesta ahora de nosotros hacia lo que Dios nos está dando, mostrando, regalando como un temor a Él, un temor de Él, tener un temor de Dios, causa en nosotros y está relacionado a que haya dominio propio, ¿no? Porque es a lo que Él nos está llamando. Me parece interesante relacionarlo porque muchas veces solo nos detenemos en pensar en lo que no podemos hacer. Pero también nos está enseñando el tener esa sabiduría, que ya vimos que es el temor de Dios el que nos da esa sabiduría. El tener esa sabiduría nos va a llevar a tener dominio propio. Y quiero leer estas citas, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Este es Pablo hablando a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y entonces estamos viendo las respuestas que Dios quiere que tengamos. En otro versículo, que es en la segunda carta de Pedro, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina
y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Considero que este versículo resume muchas cosas de las que hemos estado hablando. Es el temor de Dios lo que ocasiona en nosotros respuestas mediante su divino poder, porque nos permite participar de su divina naturaleza, porque ya estamos en este tema hablando mucho de la naturaleza humana, lo que provoca en nosotros situaciones de riesgo, o que ya nuestra mente, por situaciones que vivimos, tal vez en la infancia, ¿no?, ya está identificando como situaciones de riesgo y no lo son, o no deben de serlo, pero está pasando eso, y la palabra de Dios nos enseña que tenemos todo lo necesario, porque Dios nos lo está entregando para no tener miedo y tener dominio propio y no aterrorizarnos ni tener un sentimiento de impotencia o pavor por lo que podamos vivir. Al contrario, que nosotros podamos confiar más y más en Él, porque ese poder nos ayuda, nos va a llevar a confiar en sus promesas que Él nos está dando. Y para concluir, y después le pediría a mis hermanos que por favor también nos ayuden a concluir con puntos importantes que ustedes consideren necesarios para los hermanos acerca de esto del temor, porque estamos viendo que abarca muchas cosas, ¿no?, muchos aspectos, pero que ustedes consideren importantes para la vida espiritual, ¿no?, en su relación con Dios de nuestros hermanos. Yo quisiera terminar con esto. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es lo que dice Efesios 2:10. Y todo esto Él nos lo ha dado para que nosotros vivamos, lo cumplamos y sepamos que Cristo nos dio esa libertad por medio de su Espíritu Santo, que Él nos entregó y que tenemos a la mano, que tenemos ahí, tenemos acceso a Él para poderle pedir, para poder recibir ese socorro necesario en momentos que sintamos eso que nos atemoriza, que nos llena de pavor, para recordar que el temor que debe de existir en nuestra vida es el temor de Dios, sabiendo que es el que nos genera y va a generar y va a dar origen a la sabiduría, al dominio propio, a la entereza de carácter, y el fruto del Espíritu Santo va a ser evidente en nuestras vidas. Hermanos, para que podamos concluir. Pues yo podría mencionar, queridos hermanos, acerca de esto, es que, como lo dice el texto de primera de Juan, el perfecto amor de Dios lo llena todo, echa fuera todo el temor. No vamos a dejar, aun cuando somos cristianos, no van a pasar desapercibidas situaciones en las cuales sintamos temor, miedo a algunas circunstancias. Pero si el perfecto amor de Dios cubre toda nuestra vida, entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿quién puede separarnos del amor de Dios? ¿La tribulación, angustia, hambre o desnudez? Ninguna de estas cosas puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el amor de Dios es el que, ante todas estas situaciones que pueden ser por prueba, temores, por pruebas que podamos pasar, nuestro refugio es el amor del Señor. Dice Romanos 8:15, y me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Porque por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Somos hijos. Somos hijos y el Espíritu Santo está con nosotros. Es normal que se tenga miedo. Lo que no es normal es quedarnos con el miedo. El temor a Dios es vinculativo al conocimiento de Dios. Mientras más conozco a Dios, mientras más experimento a Dios, un mayor temor a Dios tendré. Un mayor temor de Dios habrá en mi corazón. Y precisamente, para terminar, Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. No perdamos por pecado la paz que Cristo Jesús nos ha venido a dar.
porque el tener la paz de Cristo de manera natural, de manera consecuente, dará y guardará nuestros corazones. Amén. Tengamos eso en cuenta. Hagamos una oración, queridos hermanos, por nuestros hermanos que nos han sintonizado. Y yo le quiero invitar esta tarde o en este momento que esté viendo este estudio, que le entregue a Dios algún miedo que traiga o los miedos que traiga. Dependa de Él. Es hijo. Pida usted como hijo. Pídale al Dios, a nuestro Padre de misericordia. Y precisamente el Espíritu Santo obrará en nuestros corazones. Toño, ¿nos ayudas con esta oración, por favor? Sí, Wilmer, muchas gracias. Vamos a orar juntos, hermanos. Ya nos hizo esta invitación nuestro hermano Wilmer. Bendito Padre Celestial, gracias por tu misericordia y porque nos das de tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé el oportuno socorro en cualquier tribulación. Ten misericordia de nosotros. Que no menospreciemos tu poder, que no menospreciemos quién eres tú, que tú eres capaz de hacer cosas maravillosas en nuestra vida y a través de nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra. Perdónanos por las faltas, el pecado que hemos dejado que nos arrastre, que nos invada, que nos paralice, Señor, y que hasta juega con nuestra mente y le hemos dado un lugar al enemigo para que llene nuestra cabeza de mentiras acerca de tener miedo, acerca de nuestra condición humana. Pero sabemos que solo tú, Padre bendito, y tu perfecto amor es capaz de echar fuera todo temor. Y nos rendimos a esa verdad. Nos rendimos a ti, Señor. A que sometidos a ti, el enemigo huirá. Sometidos a ti podemos resistirlo y sometidos a ti podemos realmente adquirir la plenitud de sabiduría. Aquella sabiduría que hace que te agrademos, que hace que tengamos dominio propio, que hace que seamos partícipes de la naturaleza divina y no vivamos atados al pecado ni a sus consecuencias. Tú has hecho esto por medio de tu Hijo amado Jesucristo y es en ese nombre poderoso que oramos y te agradecemos por este estudio, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendice y multiplica sus esfuerzos de los que hacen que esto sea posible y que podamos transmitir el mensaje que has depositado en nuestros corazones y que lo podamos aplicar en todo momento. Confiados y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. David. Dios les bendiga, hermanos. Toño. Hasta luego, Wilmer. Hasta luego, David. Dios los Paz de bendiga, Dios. hermanos.